Que la gracia del Señor Jesús estén en sus vidas, amados. Qué lindo es verlos. A muchos de ustedes los estoy viendo desde mi monitor y estoy viendo sus comentarios, sus saludos. Qué lindo que estén participando. Es una alegría estar cada vez que estamos compartiendo la palabra del Señor, porque es una instrucción bíblica que trae gracia a tu casa. Sí, la instrucción bíblica trae gracia, es decir, la gracia de Dios sobre tu casa. Si alguno se pregunta, pastor, ¿cómo hago para que la gracia de Dios flote, abunde, fluya en mi hogar? Bueno, justamente la instrucción bíblica nos enseña cómo podemos nosotros hacer para que la gracia del Señor esté superabundantemente en todo tu hogar. Porque no se trata a como uno quiera hacerlo, sino es como Dios dice, como Él marca, según las direcciones que Él nos pone en el GPS, Él nos guía en el camino de su voluntad. Así que realmente deseo que la gracia de Dios, esa superabundante gracia, se manifieste más y más en tu hogar. Pero eso va a ser a causa de tu respuesta con respecto a cómo vos vas a adorar al Señor. Y no le adoramos con un cantito, no le adoramos con algunas canciones. También nuestras canciones son parte de nuestra adoración. Nosotros somos una ofrenda viva que alabamos y adoramos a Dios en nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestros hechos, y conforme la palabra de Dios que nos enseña cómo hacerlo. Por ejemplo, recuerdo cuando Moisés bajaba del monte Sinaí con las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios. Se enfureció Moisés y rompió las tablas. Era colérico el hombre. Porque el pueblo de Israel, como Moisés no venía, hicieron un becerro de oro para adorar no a otro Dios, para adorar a Dios, al Dios que los sacó de Egipto. El becerro de oro iba a representar la imagen de Dios. Sin embargo, Dios castigó enormemente ese acto porque si bien el pueblo estaba dispuesto para adorar a Dios a través de esa imagen, no adoraban a la imagen. Ellos sabían que la imagen no era Dios. Ellos simplemente hicieron una representación, pero ellos adoraban a Dios. Es como cuando el católico te dice, ahí tenemos a la Virgencita, al Santito, nosotros sabemos que son una representación de secretarios de Dios, o hablemos del crucifijo, que ven a un supuesto Jesús en una cruz, y ellos dicen, nosotros no adoramos ese objeto, es la representación de lo que nosotros estamos adorando. Bueno, esa adoración es ese mismo acto, es el mismo acto equivocado, erróneo, que hizo Israel cuando, Moisés no venía y se demoraba. Bajo ese mismo argumento hicieron lo que hicieron, Dios lo desechó y bajo ese mismo argumento hoy muchos católicos adoran a Dios bajo ciertas representaciones que están totalmente anuladas por el Señor. Así que para que la super archimega gracia de Dios abunde en tu casa, tenemos que adorar a Dios conforme Él lo ha revelado. Amén. ¿Y qué puedo decirles? Yo soy un creyente que decidió ser un creyente no a base de dogmas, sino a base de vivencias. Pero no vivencias en mis ocurrencias, sino que soy un creyente por las vivencias que me da la palabra de Dios. Entendí que si yo soy un buen intérprete de la Biblia, si yo soy un buen alumno de la Biblia, si yo estudio adecuadamente las Escrituras, puedo descubrir la voluntad de Dios
por medio de las Escrituras puedo entender, conocer la mente de Dios, por lo menos lo que Él nos dejó ahí. Y eso tiene como efecto, obviamente, que la gracia de Dios se va a manifestar sobre tu vida. Entonces, las Escrituras regulan todas mis acciones, las Escrituras regulan todas mis decisiones, las Escrituras regulan aún mis sentimientos. Todo, mis pensamientos, sentimientos, acciones, palabras, todo lo paso por el filtro de las Escrituras, y por eso es que decidí no solo ser un creyente, sino también ser un estudioso de la Biblia. Porque al estudiar la Biblia voy a poder comprender mejor qué es lo que a Dios, nuestro Padre Celestial, le agrada. Y adquirí conocimientos que me habilitaron a vivir por el poder del Espíritu Santo. Y la verdad, hermanos, que quiero hacer hincapié en esto. No es que soy un creyente por dogma. Si no tuviera las experiencias, las vivencias que la palabra de Dios promete, si yo no hubiera vivido la realidad de las Escrituras, yo no sería un creyente. De hecho, en realidad no soy creyente de nadie, solo soy creyente de Dios y de su palabra, porque el Espíritu Santo me certificó a mi vida, a mi mente, por mis experiencias, la vivencia, cuando recibí, cuando sentí la mano, el toque de Dios, su perdón, cuando esa gracia abundante me envolvió y sentí que volví a nacer, cuando el gozo que Dios puso en mi corazón era un gozo realmente inefable, cuando recibí de Dios su ayuda y su favor, entonces me he hecho un creyente no religioso porque, bueno, de algún dogma quizás hay que agarrarse, sino de una experiencia poderosa. Y Pablo decía de esta manera: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para los que creen. Claro, para los que creen. Hay una puerta que se abre delante de ti. Y si vos te animás a pasar esa puerta, por medio de la fe, nunca nada va a volver a ser igual. Sí, mira qué simple. Si te animás a pasar, porque hay una puerta delante de ti, y te animás a pasarla por medio de la fe, atravesar, creyendo, nunca tu vida va a volver a ser igual. ¿Y qué es esa puerta? Esa puerta se llama el Evangelio de Jesucristo. Esa puerta son las buenas nuevas de salvación. Esa puerta es cómo adquirir la gracia superabundante de Dios para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tus hijos, que te va a contener, que te va a sustentar, que te va a levantar, que te va a dar gozo, alegría, revelación. Te va a marcar un rumbo, un camino, un propósito, un sentido. Vas a saber hacia dónde vas. Te vas a llenar del poder del Espíritu Santo. Todo es a través de la puerta. Y esa puerta se llama Jesús. Él dijo: yo soy la puerta. Y el que por mí entrare, entrará y hallará pasto. Es una metáfora, realmente. Él está diciendo: cuando vos pases por mi puerta, la puerta es lo que yo te estoy ofreciendo, lo que hoy yo te estoy contando, lo que hoy estás conociendo de parte de mí, dice el Señor. Al pasar por mi puerta, al probar por mis caminos, al recurrir a mis recursos, no te vas a encontrar con un desierto, no te vas a encontrar con un silencio, no te vas a encontrar con la nada misma, sino que al pasar, cuando crees en el mensaje de Jesucristo, vas a encontrar que del otro lado está Dios, está el Señor. Sí,
está el Todopoderoso. Él no tiene secretarios, aunque podría tenerlos, pero en el caso particular con la humanidad y con nosotros decidió Él de forma directa. Quizá debe tener secretarios para otros asuntos, pero para tu corazón Dios no tiene secretarios. Él es directamente. Por eso que nuestra relación es directa con Dios. No necesitamos ningún mediador humano en el medio. Nuestro único sumo sacerdote es Jesucristo. Y nosotros como hermanos en la fe nos edificamos los unos a los otros. Y Dios repartió a la iglesia dones para la edificación y estableció autoridades, que son los obispos, los pastores, para la edificación del cuerpo. Así que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para los que creen, para aquellos que se animan a dar un paso de fe. Miren, hay tanta gente que se anima a dar pasos de fe ciegos a la nada. Hay un libro que se llama El Secreto, creo que hace poco lo prediqué también, que decía que si vos te pones a imaginar un futuro brillante para tu vida, el universo va a acomodar todo para que lo que vos te imaginaste te acontezca. Realmente eso necesita muchísima fe. Realmente es creer eso, necesita una imaginación terrible. En cambio, nuestra fe, que es racional, es lógico entender de que hay un Dios todopoderoso, que está con nosotros y nos quiere bendecir, que está contigo y te quiere prosperar, que está con nosotros y nos va a guardar de todo mal. Por eso que el Padre Nuestro es tan maravilloso. Cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Esta frase maravillosa: guárdanos del mal, líbranos de la tentación. Es que cuando vos te decidís a pasar por la puerta que se llama Jesús, que equivale a las buenas nuevas del Señor Jesucristo, que es lo que hoy nosotros conocemos como evangelio, del otro lado vas a encontrar la respuesta del mismo Dios todopoderoso para sanarte, para curarte, para ayudarte, para levantarte, para confortarte, para animarte, para sacar toda maldición de pecado. Y en un segundo es como que se corre un velo. En un segundo todo es transformado. Y quiero decirte esto: lo que Dios te dio, nadie te lo puede quitar, salvo que lo rifes. Pero supongamos que eres un buen administrador de las cosas de Dios, de lo que el Padre puso en tus manos. Nadie te puede quitar lo que el Señor puso en tus manos. Así que cuida lo que Dios te ha dado. Cuídalo. Y camina por fe. Porque la fe mueve la mano de Dios. Por la fe pudimos dar ese primer paso, que es la puerta, que es Cristo. Pero por la fe el Evangelio se activa y ocurren cosas. Y por la fe empezamos a decodificar, a entender, a asimilar, a conocer la voluntad de Dios para interpretar esta vida. Yo les decía que todas mis acciones, mis pensamientos, mis palabras, todo lo paso por el filtro de la palabra de Dios. Necesité y seguiré necesitando conocer más de ese Dios que está revelado en las Escrituras y que nos enseñan su carácter, nos enseñan su justicia, nos hablan de su amor, nos hablan de su misericordia, nos hablan de su rectitud, nos hablan de su voluntad. Entonces, toda mi vida pasa a ser regulada por esa palabra y entonces experimento la superabundante gracia de Dios. Yo no adoro a Dios como yo quiero, yo adoro a Dios como entiendo que Él me dice que le adoremos en espíritu y en verdad. Y para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad hay que tener conocimiento de las Escrituras,
para poder decodificar qué es adorar en espíritu y en verdad. Es adorarlo con toda verdad, con toda sinceridad. Es adorarlo con toda tu alma. No con una oración de la mente totalmente fría, sino con una oración que nace de lo más profundo de tu corazón y clamas, Abba, Padre. Y clama desde adentro tuyo, Padre Santo. Y lo adoras con toda sinceridad y verdad. Y entonces el Señor está con nosotros. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles, pero por más oscuro que sea, por más difícil que sea, amados, confiemos en Dios. Y no quiero decir a la manera simplista, confiemos en Dios, como la gente dice, confiemos en Dios, como que, bueno, confiemos en Dios. Es un dicho que lo dicen y, bueno, que salga lo que salga. No, te digo, confiemos en Dios, pero a la manera bíblica. Sabemos que en esta vida vamos a tener aflicciones. Sabemos que probablemente también hayan copas amargas que vamos a tener que beber. Y estamos en tiempos difíciles. Eso es verdad. Pero cuando uno empieza a confiar en Dios, no hay situación difícil, no hay copa amarga que pueda derribar tu fe y tu esperanza. Tu fe y tu esperanza. Así que en tiempos difíciles, donde abunda la incertidumbre, porque seguramente, amado hermano, que me estás mirando en tu casa, hermana, la incertidumbre de todo este tiempo, este nuevo confinamiento, serán 9 días, vendrán más. ¿Qué pasará después? ¿Qué le pasará a la humanidad? Y mirá si este virus muta y se pone peor. ¿Qué hacemos? Estamos en cuarentena y pueden haber en nosotros miedos, desesperación, angustia, porque estamos en una situación crítica y en un mundo oscuro, porque este mundo está oscuro. Eso no quiere decir que Dios no vaya a manifestar su luz. Y eso es lo que quiero traer como palabra para tu vida. En Mateo capítulo 2, versículo 1 dice, en los días de Herodes nació Jesús. Pareciera que este texto bíblico no está diciendo nada. En los días de Herodes nació Jesús. Y de este versículo que pareciera insignificante, que no lo es para nada, podemos sacar algo tan valioso. Herodes representa tiempos malos, adversos, sí, porque Herodes fue quien mandó a matar a todos los niñitos nacidos menores de 2 años. Así que también fue un tiempo duro, angustioso. En los tiempos de Herodes nació Jesús. Eso quiere decir que en medio de la mortandad, en medio de la angustia, en medio de todo eso malo, nació el Salvador. En medio de toda esa aflicción, nació algo súper bueno para la humanidad. En medio de toda esa oscuridad, resplandeció una gran luz. En medio de todo ese mundo caótico, nació Jesús. En Isaías 60 dice, levántate y resplandece, porque ha nacido. Levántate y resplandece. En el versículo 2, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones. Mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Tinieblas cubren el mundo, pero sobre ti amanecerá el Señor. Te levantarás con la gracia y el favor de Dios sobre tu vida. Sí que hay dolor y angustia y oscuridad, y por eso que nosotros, más allá que nos digan que podamos ser locos, decadentes,
y todos los epítetos que quieran agregarle, nosotros no dejamos de predicar lo único que va a traer luz y esperanza real al corazón de las personas. Y ese es el Señor Jesucristo, la palabra del Señor viva y verdad, que transforma, que libera, que sana, que restaura, que trae vida, que trae esperanza y hace que las tinieblas huyan. Así que ahí donde estás, tenés que sentirte totalmente bendecido, porque en medio de gran oscuridad, la palabra del Señor dice que sobre nosotros amanecerá y será vista la gloria de Dios. Pero para eso tenemos que estar en Dios. Para eso tenemos que estar en Dios. Porque creer en Dios no es sinónimo de estar en Dios. Yo puedo creer, obviamente, que España es la madre patria de nuestra nación, pero creer que España es la madre patria no me hace estar en España. Creer en Dios como algo etéreo no me hace estar en Dios. Pero si vos estás en Dios, si vos pasaste la puerta, si vos permitiste que el mensaje de Jesucristo entre a tu mente y a tu corazón, y cuando el mensaje de Jesucristo entra a tu mente y a tu corazón, lo primero que vas a escuchar es arrepentíos y convertíos, porque estamos en oscuridad. Porque somos pecadores y producimos oscuridad. Pero si nos arrepentimos de nuestros pecados, si nos arrepentimos de una vida sin Dios, porque creer en Dios no me hace tener a Dios, pero si yo me arrepiento y doy ese paso de fe, entonces empiezo a estar en Dios. Y al estar en Dios, aunque esté viviendo ahora en momentos de oscuridad, difíciles, momentos complicados, nosotros sí podemos confiar en Dios. Sí podemos confiar en Dios. Mira, Oseas, capítulo 2, versículo 15. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida desde la tierra de Egipto. ¡Wow! Acá el Señor les está diciendo al pueblo de Israel que les va a devolver ese tiempo de esperanza ahí en el valle de Acor. ¿Qué pasó en el valle de Acor? ¿Qué significa Acor? Bueno, Acor significa dificultad, pesar, aflicción, tribulación. Y en el valle de Acor aconteció que Acán tomó del anatema el lingote de oro y el manto babilónico cuando Dios dijo, no tomen nada. Y él tomó y guardó en su tienda bajo tierra. Y cuando Josué va a la guerra, tienen una derrota enorme y vuelven al campamento angustiados, entristecidos, después de haber tenido semejante victoria como la que tuvieron con Jericó y los muros cayeron. Y resulta que estaban todos en gran dolor porque murieron muchos del lado de los judíos, de los hebreos. Y perdieron batallas que iban a ser insignificantes en comparación a las que ya venían teniendo. Y cuando van a preguntarle a Dios, Dios le dice lo que pasa que Acán tomó del anatema y guardó lo que no tenía que guardar. Y ahí en el valle de Acor, Acán y toda su familia perecieron porque la sentencia que se le dio por ser un traidor y por deshonrar la palabra y el mandato de Dios, y porque justamente a través de su pecado trajo un gran dolor a toda la nación, la decisión fue que tenían que morir, fue sentencia de muerte, y ahí murió Acán y toda su casa. Por eso que el Señor dice que en el valle de Acor, que significa tribulación, dificultad, ahí donde hubo muerte, ahí donde perecieron,
Ahí se cantará como en los tiempos de tu juventud, como cuando saliste de Egipto con gran gozo, cuando saliste de Egipto con gritos de júbilo. Allí en ese lugar de aflicción, yo voy a levantar, dice el Señor, viñas para que vivan. Así que Acor era una ciudad justamente que estaba dedicada al pastoreo y a la viña. Dios bendijo esa ciudad. Una ciudad que tendría que haber sido maldita por el pecado, se transformó en una ciudad de bendición, en una ciudad para el pastoreo y de abundantes viñas. Un lugar fértil para el pueblo del Señor y para todo ese reino. Y con esta enseñanza lo que yo quiero decirte es que desde ese lugar, nosotros que estamos en Dios, en este tiempo duro y difícil, desde ese lugar donde te maltrataron, te despojaron, te agredieron, te humillaron, el Señor va a levantar una viña para tu vida. En ese lugar donde te hicieron destratos, en ese lugar donde no te conocieron, en ese lugar donde te aborrecieron, en ese lugar el Señor va a levantar una viña a través de tu vida. Por eso te digo, confía en Dios. Ya vendrá el tiempo de la manifestación del favor de Dios. Él dice, dejen todo, no hagan nada, mía es la venganza, yo daré la paga, yo haré un justo juicio. Y cuando te estoy diciendo que el Señor va a derramar bendición y vas a tener una gran viña que representa esa prosperidad en el lugar donde hubo muerte, donde hubo aflicción, tribulación, en ese lugar donde te persiguieron, en ese lugar donde te maltrataron, Dios va a convertirlo en bendición para tu vida. No te estoy rifando una bendición. No te estoy rifando una bendición. Te estoy declarando que de la mano de Dios viene su bendición. Te estoy declarando que el Señor va a restituir lo que te robaron. Que el Señor te va a devolver lo que te ultrajaron. Que el Señor te va a levantar donde te despreciaron. Porque mío es el juicio, yo daré la paga. Y si vos te equivocaste, yo quiero decirte que Dios te puede restaurar si lo buscas con todo tu corazón. Si lo buscas con todo tu corazón, Dios te puede restaurar. Mira qué fe tan sencilla. Porque la palabra de Dios nos dice que su palabra, su mensaje no es gravoso. No es que creer en Jesús ahora es tener una vida complicada. Todo lo contrario. Todo lo contrario, es una vida de bendición, pero sabemos que este mundo va a tener aflicción. No estamos mintiéndote. Sabemos que este mundo va a haber oscuridad, pero para los que estamos en Dios, la luz de Cristo va a resplandecer sobre nosotros. El favor de Dios se va a manifestar sobre tu vida. Y cuando te levantes cada mañana, levántate en el nombre de Cristo, porque el favor del Señor está contigo si es que tú lo honras, ¿no? Si es que tú lo buscas, si es que tú realmente llevas adelante una vida para honrar al Señor. Y el Señor nos va a sacar adelante. En el pasaje bíblico nos habla de que en el valle de Acor, ya les hablé lo que era Acor y lo que pasó ahí y todo eso. Nos habla de una puerta de esperanza. La palabra esperanza es tikva, que viene de la raíz kava. Y tikva hace referencia a una soga. Tikva, valle de esperanza. Pero tikva, la palabra traducida es soga, pero está puesta allí esperanza, porque viene de la raíz hebrea kavá, que significa unir, recolectar, es decir, esperar algo unido con una cuerda. Tikva es la palabra que se usa para soga, porque ahí lo que Dios está diciendo es que Él va a unir ese momento
con otro momento. Lo que está diciendo que Él es nuestra esperanza es que Él no va a dejar las cosas así. Él va a agarrar la soga, va a volver a unir lo que era y lo que será. Porque lo que fue un valle de huesos secos se convirtió en un valle de un ejército poderoso. Acuérdense del valle de los huesos secos. Porque lo que fue un valle de muerte ahora se convirtió en un lugar de prosperidad. El Señor no va a dejar las cosas irresueltas. Eso es lo que está queriendo decir. Por eso que en el hebreo original la palabra tikva está hablando de soga, que viene de su raíz hebrea kabá, que significa unir, recolectar. Con una cuerda volver a juntar. Esa es la esperanza que Dios te dice. La esperanza es que no va a quedar la cosa así, si es que el favor de Dios está sobre tu vida. Por eso que yo arranqué diciéndole al principio, yo deseo que la superabundante gracia de Dios esté sobre tu vida, para que no te lamentes del pasado, sino que glorifiques y alces una voz y con gritos de júbilo, glorifiques y honres al Señor tu Dios, que va a poner todas las cosas en orden. Y también les dije al principio que yo no predico un evangelio porque he decidido creer un dogma, sino que yo predico un evangelio porque he vivido y he experimentado el favor de Dios. Toda mi vida es el favor de Dios. Y no quiero exagerar cuando digo lo que otros dicen. ¿Qué será de mí? ¿Qué hubiese sido de mí si el Señor no me hubiera dado esperanza? ¿Qué hubiese sido de mí si el Señor no me hubiera bendecido? ¿Dónde estaría yo? Me lo pongo a pensar, ¿qué sería de mi vida? Y alabo al Señor y cada mañana me levanto y le digo, Padre, gracias. No porque me das la vida que tengo, sino porque me permites saber que tú eres mi Padre y que yo soy tu Hijo y que yo te puedo dar la gloria y que yo te conozco y tú me conoces y que tenemos una relación. Padre, gracias porque me honraste por poder yo adorarte. Me honraste al darme toda la revelación de tu palabra. Y ahí adelante comenzamos una vida única que se vive bajo el poder del favor y de la gracia del Señor. Por eso que la palabra tikva nos habla de cuerda, porque el Señor une las cosas y no las deja inconclusas. ¿Sí? Para nada. Miren, hay un cantante extraordinario que a mí me encanta, que yo sé que ustedes seguramente lo conocen, que se llama Redimidos. Tiene una canción preciosísima y la letra más todavía. La canción tiene de título Mi vida es un milagro de amor. Miren lo que dice. Me encantaría cantársela, pero yo tengo, creo que tengo 2 o 3 zanahorias en el oído, y así que no, y 3 o 4 pollos en la garganta, así que no se la voy a poder cantar. Pero le voy a leer la letra. Mi vida es un milagro de amor. Me atrajiste con tus cuerdas, Señor. Cuando más perdido estaba, tu gracia me alcanzó. Cayó en el suelo moribundo, temblaba, su respiración menguaba más y más cada segundo. Una sobredosis de ignorancia entre sustancias fue la nota que marcaría el curso de su existencia. Se va a morir, decían. Se desmayó, decían. Hay que llevarlo a un hospital. Se va a morir, decían. Entre sí se confundían, más no veían una guerra espiritual que ante sus ojos sucedía. Vino un lobo gris y hambriento, listo para devorar su presa. Tirada en el pavimento y justo en el momento en que iba a devorarle, hizo su entrada un león que vino a rescatarle. Y aquel lobo aullaba, pero el león rugía, y mientras más lo hacía el lobo más retrocedía. Se suponía que aquel día él moriría de sobredosis. ¿Y quién iba a pensar que otra historia se escribiría? Sucedió y nadie vio que un milagro aconteció. Desapareció el lobo y el león prevaleció. Nació alguien nuevo de algo sucio y destruido. Y aquí me ven, me llamo Redimido. ¡Guau! ¡Qué testimonio de vida!
en plena oscuridad de muerte, la luz de Cristo resplandeció y volvió a la vida, pero otra historia se escribiría a partir de ese momento que él tuvo una experiencia. En Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Los gentiles vienen a ser todos aquellos que no son hebreos, ¿sí? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. El misterio es el evangelio de Jesucristo entre los gentiles, es decir, entre aquellos que no eran pueblo de Dios. Que ya estaba profetizado cuando Dios dice, y llamaré pueblo a quien no era mi pueblo. Y llamaré hijos a quienes no eran mis hijos. Así que a quienes Dios quiso dar a conocer, a vos y a mí, las riquezas de la gloria del misterio, el evangelio de Jesucristo, a nosotros, que es en Cristo Jesús, esperanza de gloria. Esperanza de gloria. Y ante tanta corrupción, ante tanta oscuridad, ante tanta muerte, ante tanto dolor, ante tantos momentos difíciles, opresivos, el Señor es nuestra esperanza. Él es nuestra cuerda. Y si Cristo es nuestra esperanza, si Cristo es nuestra cuerda, debemos aferrarnos más y más a la esperanza que es Cristo, nuestra cuerda que viene del cielo, que nos une al Padre. Es esa soga de esperanza, es la gracia que nos une con el cielo. Y el Señor prevalecerá y el Señor permanecerá en cada uno de nosotros que le creemos. Así que no te aflijas, no confieses derrota, no te angusties, no dejes que Satanás te predique, no dejes que el diablo te llene de basura. Llénate de la palabra viva y poderosa de Dios, que el Espíritu Santo vivificará en tu corazón y el poder del Señor se manifestará. Con gozo, pero es con el gozo inefable que viene de Dios, no con la sustancia, con alguna sustancia, de drogas, de químicos. El poder de Dios manifestándose cuando el Señor limpie tu conciencia de obras muertas, porque lo ha hecho conmigo, que quitó la culpa del pecado, y era una culpa que no se iba, y era una culpa, y yo soy un pecador. No soy practicante del pecado, pero pecar significa errar. Por lo tanto, yo puedo errar, claro que sí, cometo errores y le pido perdón al Señor. Y el Señor con su gracia me asiste, me limpia, me restaura, me sana, me levanta, me conforta, me anima y además me lleva por sus caminos, por su voluntad. Y donde viví injusticias, y donde viví aflicción, y donde viví momentos no lindos, no gratos, allí el Señor, es como dice el salmista David en el Salmo 23, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Allí, en el lugar de dolor, el Señor extendió una mesa, porque Él es mi Padre, y yo soy su hijo. Y mi Padre me ama. ¿Él es tu Padre? Si el Señor es tu Padre, ora, clama. Estás en angustia, canta alabanza. Estás en aflicción, quebrántate delante de tu Padre Celestial. Él te hará justicia. Él va a unir ese pasado con un futuro de vida. Él es la soga, Cristo Jesús es nuestra soga que nos une al Padre, para que el Padre pueda manifestarse en nosotros. Cuanto más dolor vos sientas, cuanto más aflicción vos vivas, más debes orar y clamar al Señor y estudiar de su palabra para conocer qué es lo que el Padre quiere. No sea cosa que esté haciendo algo que el Padre no quiera. No sea cosa que esté adorando a Dios de la manera incorrecta y que cuando yo le diga a Dios, ay, pero Dios, yo te adoraba así, pero no de la manera que yo establecí, por lo tanto no te lo voy a aceptar. Dios va a aceptar la adoración de aquellos que le adoran como Él estableció, no como
a mí se me antoja. Acuérdense de Fuego Extraño que presentaron a Hadad y Abiú. Ellos presentaron a Dios un fuego extraño. Ellos tenían solamente que tirar leña al fuego que ya estaba encendido, pero a estos se les ocurrió hacer otro fuego. Y Dios no se lo permitió. Así que cuando estamos en el Señor, entonces nosotros sabemos que estando en Dios, podemos saber que de Él viene su gracia. ¿Y por qué cuanto más dolor o más oscuridad o más aflicción, más tenemos que clamar? Porque es como que cuando más dolor tenemos, los médicos van como ajustando más la medicina para que haga efecto. Entonces, más oramos porque cuanto más oramos, más el Señor ministra a nuestros corazones para que descansemos en Él. Porque no es que vamos a orar para que Dios cambie las cosas. Vamos a orar para entender la voluntad de Dios y para que Dios ministre tu corazón, mi corazón. Entonces no vamos a desesperar, sino que vamos a esperar. Vamos a ser asistidos por el Señor y vamos a tener templanza. Así que si has creído en Jesucristo, que es el Señor, el Hijo del Dios viviente, el Todopoderoso, el que murió, Jesús, en la cruz del Calvario, sustituyéndonos a nosotros, porque Jesús murió en la cruz para saldar la deuda que nosotros teníamos con el Padre. Por eso que nosotros no tenemos que cumplir la ley, porque la ley la cumplió Cristo por nosotros. Por eso se llama gracia. Gracia, solo tenemos que pasar. Solo tenemos que pasar la puerta. Solo tenemos que creer en Jesucristo, que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Solo tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios, que entregó su vida y derramó esa sangre para limpiarnos a nosotros y poder legalmente hacernos libres de las maldiciones. Porque sobre la humanidad hay una maldición escrita. Pero en la cruz del Calvario Jesús anuló el decreto de maldición que estaba sobre la humanidad. Entonces cuando yo entro en la puerta, cuando yo creo en el Evangelio de Jesucristo, cuando tengo fe en el Evangelio de Jesucristo y me interiorizo para vivir conforme al Evangelio de Jesucristo, entonces mi problema legal con el Padre ya está resuelto. Porque nadie pudo cumplir la ley. Ni Moisés pudo cumplir la ley. Ningún judío en el Antiguo Testamento pudo cumplir la ley. Por eso es que ellos tenían que sacrificar corderos en holocausto. Pero Cristo es el Cordero de Dios. El perfecto Cordero de Dios que quita el pecado del mundo una vez y para siempre. Y como sumo sacerdote, Él ahora establece esa relación con nosotros. Y Él intercede por nosotros todos los días. A través del Evangelio de Jesucristo no hay condenación. Ahora hay una puerta. Sí, el Evangelio de Jesucristo. Ahora hay una puerta. Quienes estamos en Cristo Jesús no sufriremos condenación. Pero pecamos, pero no pagamos la cuenta del pecado, porque Cristo ya la pagó por nosotros. Por eso es gracia. Y por eso que es tan sencillo. Cuando vos decidís creer en esto que yo te estoy hablando, los cielos se abren y el Espíritu Santo desciende y experimentás lo que yo te estoy mencionando y la condenación se aleja de tu vida y la gracia del Dios viene sobre ti. Y si erramos y si pecamos, el Señor nos perdona, también nos disciplina, porque Dios al hijo al que toma por hijo también lo disciplina, lo azota, y gloria a Dios que así sea. La otra vez yo me enojé mucho con Megan, mi hija que tiene 3 años, y ahí tuve una experiencia fenomenal, porque me enojé con ella, porque ella se acercaba a la pileta y yo le decía, Megan, vení para acá, Megan, vení. Y ella... Cuanto más le decía que venga o que salga de ahí, más se acercaba. Me enojé, me enfurecí, pero no porque me desobedecía, sino por el peligro que había detrás. Se podía caer a la pileta, obviamente. No iba a haber un problema mayor más que mojarnos los dos. Ella se iba a pegar un susto y yo me tenía que tirar un clavado. Pero no quería ni que ella se pegue el susto, ni yo me quería pegar el clavado y mojarme.
Y me enojé y la reté. Y en ese momento el Espíritu Santo en mi mente, en mi corazón, en mi ser interior, me dice, y la sigues amando, ¿verdad? Sí, Señor, claro, la amo. Y estás enojado. Sí, porque era peligroso. Así yo también te amo, aunque vos te equivoques. Así también el Señor nos ama, aunque nos equivoquemos. Él nos sigue amando. Cristo ya pagó por nosotros, no hay condenación, no hay deuda. Solo acércate a buscar de su gracia. Dios es la fuente de agua viva. Jesús dijo, yo soy la fuente de agua viva y el que viene a mí, venga a mí, beba gratis, que yo le daré. Así que el Señor tiene agua viva para darte. Si te animas a creer, y el Señor va a conducir tus pasos. En Oseas 11:4, voy a leer 3 versiones bíblicas, porque este pasaje bíblico me encanta porque manifiesta el carácter del amor de Dios. En la versión de la Biblia de las Américas, Oseas 11:4 dice, con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo sobre sus quijadas, me incliné y les di de comer. En la versión de la Biblia del Jubileo, Oseas 11:4 dice de esta manera, con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre sus mejillas, y me allegué hacia ellos y les di comida. Y la que más me gusta es la versión Dios habla hoy. Con lazos de ternura, con cuerdas de amor los traje hacia mí. Los acerqué a mi mejilla como si fueran niños de pecho. Me incliné a ellos para darles de comer. Con lazos de ternura, con cuerdas de amor, el Señor te está llamando. Con lazos de amor, Él te cubre. Son los religiosos y lo que comúnmente decimos los fariseicos, lo que agregan y añaden cargas humanas fuera de la palabra de Dios a la gente, para que la gente sienta un yugo cada vez más pesado. Pero Jesús dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Mi mochila no es una mochila pesada. Aquel que cree de su interior correrán río de agua viva de una manera tan fácil. Así que ¿qué más decirte? ¿Qué más agregar? Deseo que la gracia de Dios se manifieste en tu vida. Deseo que la gracia de Dios se manifieste en tu vida. A mayor gracia, mayor plenitud del Señor. Acordate, no te alejes de Dios diciendo, ay, soy tan pecador. Es como cuando decís, no voy a ir al médico porque la verdad me siento muy enfermo. No voy. No, más tenés que ir al médico. Con más razón tenés que ir al médico. Si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, si fuesen rojos intensos, como blanca lana los voy a convertir. ¿Te animás a creer este evangelio de Jesucristo para que el favor y la gracia de Dios estén sobre tu vida? Es un camino de ida y no tiene vuelta, no hay marcha atrás. Es entrar para avanzar. La cruz de Cristo no es el fin, es el comienzo, es un camino. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Y el Señor es el que va a impartir justicia. El Señor es el que va a resplandecer sobre tu vida. Con su favor te va a acompañar cuando te levantes, cuando estés afanado, cuando estés turbado, cuando tengas miedo, cuando sientas inseguridad. El Señor te dice, clama a mí, yo te responderé.
Y te quiero decir, el Señor está contigo. Levántate y resplandece. Ten ánimo y espera en el Señor. Espera en el Señor, porque las cosas no van a quedar así. Ahí donde estás, cerrá tus ojos. Si estás creyendo esta palabra, cerrá tus ojos, confía. Confía en la presencia del Espíritu Santo, que se va a manifestar, se manifiesta sobre tu vida. Solo porque crees es suficiente para que la gracia de Dios se manifieste en tu casa. Declara en el nombre de Cristo Jesús que crees en Jesús y que lo recibes. La gracia de Dios sobre tu vida. Toda opresión del diablo la reprendemos y la echamos fuera en el nombre de Jesús. Impartimos gracia de Dios. Yo sé que el poder de Dios se puede manifestar a través de estos medios, a través de esta predicación. Ahí donde estás en tu casa, yo sé que si oramos juntos, el Espíritu Santo se activa, se manifiesta. Y la opresión del diablo se rompe. Y toda opresión de Satanás se quebranta. Pero también toda opresión del enemigo, de opresiones humanas. Por lo tanto, soltamos la paz en el nombre de Jesús sobre tu vida. Soltamos la paz de Dios en el nombre de Jesús sobre tu vida. Confía en el Señor. Van a acontecer milagros. Se van a abrir puertas. El poder de Dios te va a sustentar. La fuerza del Espíritu Santo te van a fortalecer. Así que en el nombre de Jesús, ten ánimo, porque la gloria del Señor está sobre ti. Recíbelo, recíbelo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.